Hola, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a la Biblia en un año y en el día de hoy vamos a estar leyendo el libro de Jueces en los capítulos 16, 17 y 18 y dice la palabra de Dios. Cierto día Sansón fue a la ciudad filistea de Gaza y pasó la noche con una prostituta. Pronto corrió la voz de que Sansón estaba allí, así que los hombres de Gaza se reunieron y esperaron toda la noche en las puertas de la ciudad. Se mantuvieron en silencio y durante la noche, mientras se decían con la luz de la mañana: lo mataremos. Pero Sansón estuvo acostado solamente hasta la medianoche. Luego se levantó, agarró las puertas de la ciudad con los dos postes y las levantó con trancas y todo. Se las puso sobre los hombros y se las llevó a cuestas hasta la cima de la colina situada frente a Hebrón. Tiempo después, Sansón se enamoró de una mujer llamada Dalila, que vivía en el valle de Sorek. Los gobernantes de los filisteos fueron a verla y le dijeron: seduce a Sansón para que te diga qué lo hace tan fuerte y cómo es posible dominarlo y atacarlo sin que se suelte. Luego cada uno de nosotros te dará 1,100 piezas de plata. Así que Dalila le dijo a Sansón: dime por favor qué te hace tan fuerte y con qué podrían amarrarte sin que te liberes. Sansón respondió: si me ataran con 7 cuerdas de arco que sean nuevas y que aún no se hayan secado, me volvería tan débil como cualquier otro hombre. Entonces los gobernantes filisteos le llevaron a Dalila 7 cuerdas nuevas y con ellas ató a Sansón. Dalila había escondido a algunos hombres en una de las habitaciones internas de su casa y gritó: Sansón, los filisteos han venido a capturarte. Pero Sansón rompió las cuerdas de arco como se rompe una cuerda cuando la quema el fuego. Así que no descubrieron el secreto de su fuerza. Después Dalila le dijo: hasta ahora te has burlado de mí y me has dicho mentiras. Así que por favor, dime cómo es posible amarrarte sin que te liberes. Sansón respondió: si me ataran con sogas totalmente nuevas que nunca se hayan usado, me volvería tan débil como cualquier otro hombre. Así que Dalila tomó sogas nuevas y ató a Sansón con ellas. Los hombres estaban escondidos en otra habitación como antes, y de nuevo Dalila gritó: Sansón, los filisteos han venido a capturarte. Pero otra vez Sansón rompió las sogas que le ataban los brazos como si fueran hilos. Entonces Dalila dijo: hasta ahora te has burlado de mí y me has dicho mentiras. Dime, ¿ya cómo es posible amarrarte sin que te liberes? Sansón respondió: si entretejieras las 7 trenzas de mi cabello con la tela del telar y lo aseguraras con la lanzadera del telar, me volvería tan débil como cualquier otro hombre. Así que mientras él dormía, Dalila le entretejió las 7 trenzas del cabello con la tela. Después lo aseguró con la lanzadera del telar. Una vez más gritó: Sansón, los filisteos han venido a capturarte. Pero Sansón se despertó, arrancó la lanzadera del telar y sacó de un tirón su cabello del telar y de la tela. Entonces Dalila, haciendo pucheros, le dijo: ¿cómo puedes decirme te amo si no me confías tus secretos? Ya te has burlado de mí 3 veces y aún no me has dicho lo que te hace tan fuerte. Día tras día lo estuvo fastidiando hasta que Sansón se hartó de tanta insistencia. Entonces, finalmente Sansón le reveló su secreto. Nunca se me ha cortado el cabello, le contestó, porque fui consagrado a Dios como nazareo desde mi nacimiento. Si me raparan la cabeza, perdería la fuerza y me volvería tan débil como cualquier otro hombre. Así que Dalila se dio cuenta de que por fin Sansón le había dicho la verdad y mandó llamar a los gobernantes filisteos. Vuelvan una vez más, les dijo, porque al fin me reveló su secreto. Entonces los gobernantes filisteos volvieron con el dinero en las manos. Dalila arrulló a Sansón hasta dormirlo con la cabeza sobre su regazo, y luego hizo entrar a un hombre para que le afeitara las 7 trenzas del cabello. De esa forma ella comenzó a debilitarlo y la fuerza lo abandonó. Entonces ella gritó: Sansón, los filisteos han venido a capturarte. Cuando se despertó, pensó: haré como antes y enseguida me liberaré. Pero no se daba cuenta de que el Señor lo había abandonado. Así que los filisteos lo capturaron y le sacaron los ojos. Se lo llevaron a Gaza, donde lo ataron con cadenas de bronce y lo obligaron a moler grano en la prisión. Pero en poco tiempo el cabello comenzó a crecerle otra vez. Entonces los gobernantes filisteos se juntaron para celebrar un gran festival en el que ofrecían sacrificios y alababan a su dios Dagón, diciendo: nuestro Dios nos ha dado la victoria sobre Sansón, nuestro enemigo. Cuando el pueblo vio a Sansón, también alabó a su Dios diciendo: nuestro Dios nos ha entregado a nuestro enemigo, el que mató a tantos de nosotros, ahora está en nuestro poder. Los presentes, ya medio borrachos, se exigieron:
traigan a Sansón para que nos divierta. Así que lo sacaron de la prisión para que los entretuviera y lo pusieron de pie entre las columnas que sostenían la azotea. Sansón le dijo al joven sirviente que lo llevaba de la mano: pon mis manos sobre las columnas que sostienen el templo. Quiero recostarme en ellas. Ahora bien, el templo estaba totalmente lleno de gente. Todos los gobernantes filisteos estaban presentes y en la azotea había cerca de 3,000 hombres y mujeres mirando el entretenimiento de Sansón. Entonces Sansón oró al Señor: Señor soberano, acuérdate de mí otra vez, oh Dios. Te ruego que me fortalezcas solo una vez más. Con un solo golpe, déjame vengarme de los filisteos por la pérdida de mis ojos. Entonces Sansón apoyó las manos sobre las 2 columnas centrales que sostenían el templo, las empujó con ambas manos y pidió en oración: déjame morir con los filisteos. Y el templo se derrumbó sobre los gobernantes filisteos y todos los demás presentes. De esa manera, Sansón mató más personas al morir que las que había matado durante toda su vida. Más tarde, sus hermanos y otros parientes descendieron a la ciudad para recoger su cuerpo. Lo llevaron de regreso a su tierra y lo enterraron entre Sora y Estaol, donde estaba enterrado Manoa, su padre. Sansón fue juez de Israel durante 20 años. Capítulo 17. Había un hombre llamado Micaía, que vivía en la zona montañosa de Efraín. Un día le dijo a su madre: te oí maldecir a la persona que te robó 1,100 piezas de plata. Bueno, yo tengo el dinero, fui yo quien lo tomó. El Señor te bendiga por haberlo admitido, respondió la madre. Entonces él le devolvió el dinero y ella dijo: ahora consagro estas monedas de plata al Señor en honor a mi hijo. Haré tallar una imagen y fundir un ídolo. Así que, cuando Micaía le devolvió el dinero a su madre, ella tomó 200 monedas de plata y se las dio a un platero, quien las convirtió en una imagen y un ídolo, y los pusieron en la casa de Micaía. Micaía construyó un santuario para el ídolo e hizo un efod sagrado y algunos ídolos de familia, y nombró como su sacerdote personal a uno de sus hijos. En esos días Israel no tenía rey, cada uno hacía lo que le parecía correcto según su propio criterio. Cierto día llegó a la región un joven levita que vivía en Belén de Judá. Había salido de Belén en busca de otro lugar donde vivir y, viajando, llegó a la zona montañosa de Efraín. Mientras estaba de paso, se detuvo por casualidad en la casa de Micaía. ¿De dónde vienes?, le preguntó Micaía. Él contestó: soy un levita de Belén de Judá y busco un lugar para vivir. Quédate aquí conmigo, le dijo Micaía, y podrás ser un padre y sacerdote para mí. Te daré 10 piezas de plata al año, además de una muda de ropa y comida. El joven levita aceptó y pasó a ser como uno de los hijos de Micaía. Luego Micaía lo nombró su sacerdote personal y el levita vivió en la casa de Micaía. Sé que el Señor ahora me bendecirá, dijo Micaía, porque tengo un levita como sacerdote personal. Capítulo 18. En esos días Israel no tenía rey y la tribu de Dan buscaba un lugar donde establecerse, porque aún no había entrado en el territorio que se le había asignado cuando se hizo la división de la tierra entre las tribus de Israel. Así que los hombres de Dan escogieron de entre sus clanes a 5 guerreros competentes de la ciudad de Sora y Estaol para que exploraran algunos territorios donde la tribu pudiera establecerse. Cuando los guerreros llegaron a la zona montañosa de Efraín, entraron en la casa de Micaía y allí pasaron la noche. Estando en la casa de Micaía, reconocieron el acento del joven levita, así que se le acercaron y le preguntaron: ¿quién te trajo aquí? ¿Qué haces en este lugar? ¿Por qué estás aquí? Él les contestó de su acuerdo con Micaía, quien lo había contratado como su sacerdote personal. Entonces ellos dijeron: pregúntale a Dios si nuestro viaje tendrá éxito. Vayan en paz, respondió el sacerdote, porque el Señor estará vigilando el camino por donde van. Así que los 5 hombres siguieron hasta la ciudad de Lais, donde vieron que los habitantes llevaban una vida despreocupada, igual que los sidonios eran pacíficos y vivían seguros. También eran ricos porque su tierra era muy fértil. Además vivían a gran distancia de Sidón y no tenían ningún aliado cerca. Cuando los hombres regresaron a Sora y Estaol, sus parientes le preguntaron: ¿qué encontraron? Los hombres les contestaron: vamos, ataquémoslos, hemos visto la tierra y es muy buena. ¿Qué esperan? No duden en ir y tomar posesión de ella. Cuando lleguen, verán que los habitantes llevan una vida despreocupada. Dios nos ha dado un territorio espacioso y fértil que no carece de nada.
Entonces 600 hombres de la tribu de Dan salieron de Sora y de Estaol armados para la guerra. Acamparon en un lugar situado al occidente de Kiriat Jearim en Judá. Por eso hasta el día de hoy se llama Magne Dan. Desde allí siguieron hasta la zona montañosa de Efraín y llegaron a la casa de Micaía. Los 5 hombres que habían explorado la tierra alrededor de Lais les explicaron a los demás: una de estas casas hay un efod sagrado, algunos ídolos de familia, una imagen tallada y un ídolo fundido. ¿Qué les parece? ¿Qué deberían hacer? Entonces los 5 hombres se desviaron del camino y fueron hasta la casa de Micaía, donde vivía el joven levita, y lo saludaron amablemente. Mientras los 600 guerreros armados de la tribu de Dan vigilaban la entrada de la puerta, los 5 espías entraron al santuario y tomaron la imagen tallada, el efod sagrado, los ídolos de familia y el ídolo fundido. Ahora bien, el sacerdote también estaba en la puerta con los 600 guerreros armados. Cuando el sacerdote vio que los hombres se llevaban todos los objetos sagrados del santuario de Micaía, les dijo: ¿qué hacen? Cállate y ven con nosotros, le dijeron. Sé un padre y sacerdote para todos nosotros. ¿Acaso no es mejor ser el sacerdote de toda una tribu y un clan de Israel que de la casa de un solo hombre? Entonces el joven sacerdote estuvo más que dispuesto a ir con ellos, y se llevó consigo el efod sagrado, los ídolos de familia y la imagen tallada. El grupo dio la vuelta y siguió su viaje con sus hijos, el ganado y las posesiones al frente. Cuando los de la tribu de Dan estaban ya bastante lejos de la casa de Micaía, los vecinos de Micaía salieron a perseguirlos. Estaban gritando cuando los alcanzaron. Entonces los hombres de Dan se dieron vuelta y dijeron a Micaía: ¿qué te pasa? ¿Por qué has reunido a estos hombres y nos persiguen de esta forma? ¿Cómo me preguntan? ¿Qué te pasa? Contestó Micaía: ustedes se han llevado todos los dioses que yo hice y a mi sacerdote y no me queda nada. Los hombres de Dan le dijeron: ten cuidado con lo que dices, porque acá hay unos hombres de mal genio que podrían enojarse y matarte a ti y a tu familia. Así que los hombres de Dan siguieron su camino. Cuando Micaía vio que eran demasiados para atacarlos, dio la vuelta y regresó a su casa. Luego los hombres de Dan, con los ídolos de Micaía y su sacerdote, llegaron a la ciudad de Lais, donde los habitantes eran pacíficos y vivían seguros. Entonces los atacaron con espadas y quemaron la ciudad hasta reducirla a cenizas. No hubo quien rescatara a los habitantes porque vivían a gran distancia de Sidón y no tenían aliados cerca. Esto sucedió en el valle cerca de Bet-Rehob. Después, la gente de la tribu de Dan reconstruyó la ciudad para vivir allí y le cambiaron el nombre. La llamaron Dan en honor a su antepasado, el hijo de Israel, aunque originalmente la ciudad se llamaba Lais. Luego colocaron la imagen tallada y nombraron como sacerdote a Jonathan, hijo de Gersón, hijo de Moisés. Los miembros de esta familia continuaron siendo sacerdotes para la tribu de Dan hasta el tiempo del destierro. Así que la tribu de Dan rindió culto a la imagen tallada de Micaía todo el tiempo que el tabernáculo de Dios permaneció en Silo. Bueno, ahora aquí vemos y conocemos, empezando por el capítulo 16, la famosa historia sobre Sansón y Dalila, que yo creo que la mayoría de todos nosotros la conocemos. Cómo esta mujer lo seduce para conocer cuál era la fuerza, el secreto de su poder o lo que lo hacía ser tan fuerte. Entonces, luego de tanta insistencia, Sansón termina diciéndole qué era lo que lo hacía ser tan fuerte. Entonces, luego de que vemos que le cortan su cabello, entonces vemos cómo se había ido la fuerza de él. Y aún más, ya que como hablábamos el día de ayer, realmente la fuerza más que el cabello era como el pacto que había entre el Señor y en Sansón, quien había sido consagrado como nazareo desde el vientre de su madre, y como el Señor lo había abandonado por causa de esta desobediencia. Luego vemos que lo atacan, le sacan los ojos, y luego de ser capturado, entonces notamos cuando lo tratan de exhibir los filisteos, entonces notamos que él oró una última vez y le pide al Señor cobrar venganza por esto que los filisteos habían hecho. O sea, imagínate que le saquen sus propios ojos. Entonces podemos ver que no era una nación para nada amigable. Entonces vemos como el Señor le concede su último deseo y le da una vez más esa fuerza. Y lo que hablábamos el día de ayer, Dios tenía un propósito en medio de
todo este desorden de vida que estaba teniendo Sansón. Y vemos cómo murieron más filisteos en ese preciso momento que en todo lo que Sansón estuvo reinando, o digámoslo, fue juez de Israel. Entonces derrumba las columnas y con esto mata más filisteos que en lo que toda su vida había matado. Entonces luego vemos, culmina ahí la historia de este juez, que en este caso era Sansón, y cómo las malas decisiones, las malas amistades, lo que hablábamos ayer, el dejarnos guiar por nuestros ojos, termina mal. Luego, aunque termina mal en cuanto a su forma de morir, porque realmente cumplió el propósito del Señor, que fue lo más importante. Y luego, en el capítulo 17, empezamos a ver la falta de liderazgo en Israel y la idolatría. Entonces empezamos viendo como cada uno hacía lo que les parecía. Entonces vemos en este caso a Micaía, vemos cómo adoraba a Dios a su manera, no a la manera que Dios había establecido. Y entonces vemos que esta persona, personalmente, lo podría decir, es que representa como la idolatría de todo Israel. Imagínate, su hijo le había robado unas monedas, le entrega nuevamente las monedas, y en vez de haber como un castigo o el por qué había hecho esto, vemos que lo que hace es que consagra a su hijo como un sacerdote, podríamos decirlo. Y luego, cuando viene de camino un levita, entonces lo consagra como su sacerdote personal. Entonces aquí podemos ver la falta de conocimiento de los órdenes y de los estatutos que Dios había ordenado sobre Israel, como cada quien adoraba y seguía a Dios como querían y no como Dios ya lo había establecido. Y luego vemos muy claramente en el capítulo 18, entonces, como la tribu de Dan le pide a este sacerdote ser su sacerdote. Entonces vemos que este sacerdote accede a esta propuesta, y entonces luego de que van a conquistar esta nación, de esta nueva nación que estaban conquistando, valga la redundancia, entonces la nombran Dan como no era su antepasado. Pero realmente al punto que quisiera que pudiéramos entender un poco más es cómo colocaron a este sacerdote, que yo no podía tomarlo, entenderlo realmente. No podía creer que este sacerdote llamado Jonathan era hijo de Gersón, hijo de Moisés. Es decir, este sacerdote resultó siendo el nieto de Moisés. Entonces, algunos manuscritos antiguos hablan de el nombre de Moisés, y lo cambian en algunos manuscritos como Manasés, dado que algunos escribas judíos querían evitar precisamente cómo relacionar estos dos nombres o estas dos personas, ya que vemos, pues imagínate la trayectoria tan asombrosa que había tenido Moisés, pero realmente los rollos más antiguos, los manuscritos más antiguos, definitivamente apuntan en este nombre no con Manasés, sino con Moisés. Es decir, que este hombre, realmente, quien era el nieto de Moisés, había realmente tomado una decisión muy diferente a la que había tomado su abuelo Moisés. Y esto nos enseña cómo cada generación toma sus decisiones. Y si vemos en estos 3 capítulos, podemos ver cómo todo lo que empieza mal, como el día de ayer hablábamos, termina mal. Y aunque Dios nos da oportunidades, incluso en el último momento de nuestra vida, realmente no creo que tengamos que llegar a esos límites sabiendo que Dios nos está dando el ahora, este presente. Y cómo debemos usar precisamente este presente, este ahora, para adorarlo conforme Él nos ha enseñado y nos ha guiado que lo hagamos. Y vemos que en este caso, imagínate ser el nieto de Moisés y resultar siendo parte o siendo cómplice de una forma de adoración que Dios mismo abomina. Entonces, esto nos tiene que enseñar 2 cosas. Uno,
que Dios es un Dios de oportunidades hasta en el último momento, pero también es un Dios que no se agrada de la idolatría y de que lo busquemos o adoremos a nuestra forma, sino debe ser a la forma del Señor. Que esto sea un recordatorio para nosotros, que nos enseñe que no se trata ni de nuestro conocimiento ni la forma en cómo lo hacemos, sino como Dios lo ha establecido y cómo Él realmente le agrada. Entonces vamos a orar. Señor, te damos gracias por un nuevo día más de vida. Gracias por enseñarnos, Señor, que tú eres un Dios de oportunidades. Nos has enseñado a lo largo, Señor, de este camino que eres un Dios tan amoroso, que eres un Dios que nos guía y que nos da su fuerza. Pero, Señor, realmente no quisiéramos llegar hasta un último momento para reconocer esta verdad, sino que hoy, Señor, queremos, Señor, y decidimos una vez más buscarte con todo nuestro corazón, amarte con todo nuestro corazón, Señor. Saber y entender que nosotros no queremos buscarte acorde a nuestros tiempos, a nuestra manera o a nuestras comodidades, sino que al contrario queremos buscarte con todo nuestro corazón y hacer lo que a ti te agrada y no, Señor, lo que a nosotros nos parezca bien. Ayúdanos a buscarte cada día con reverencia, con amor, Señor, y con un corazón dispuesto a hacer tu voluntad y no nuestra voluntad. Te damos gracias, Señor. Amén. Y bueno, así terminamos una vez más este día. Y mañana nos vemos una vez más en la Biblia en un año de forma cronológica. Dios te bendiga y te agradezco mucho porque nos has acompañado hasta este punto. Entonces, que tengas un excelente día.